Hola, hola, muy buenas tardes, súper bienvenidos a este espacio, nuestra cita. Vamos a dar unos segunditos, estamos arrancando en nuestras ambas redes sociales, por Facebook, por Instagram. Muchas gracias a todos los que se van conectando. Me encanta que estemos aquí, perdón, en esta cita de todos los lunes, esta tertulia de recursos humanos, donde aprendemos conjuntamente de todos esos temas que día a día nos generan ciertos retos en nuestra gestión de capital humano y no sabemos por dónde empezar a pesar de tantas ideas, tanta información que recibimos todos los días. La invitación de hoy es muy interesante, de hecho me encanta porque estamos hablando de los temas que cada semana más repetitivamente escuchamos y hoy vamos a hablar de esos números que son un poco, se puede decir, preocupantes. Si se trata de contribuir en el crecimiento, en la sostenibilidad de nuestras compañías en estos tiempos de hoy, que ya sabemos son tiempos desafiantes, sin duda, y digo métricas de recursos humanos preocupantes porque, por eso dice el título, toda área debe medir y menos del 2% lo hace hoy en día. Y bueno, hemos oído mucho y nos han enseñado que lo que no se mide no se controla. De seguro me siguieron en la frase que sigue. Y es muy común encontrar métricas dentro de las compañías en las áreas de producción, las vemos en las áreas de finanzas, las vemos muy frecuentemente en comercial, en las áreas comerciales. Nos encanta hablar del pipeline, el forecast, conocemos con certeza cuál es el porcentaje de cierre de nuestros equipos comerciales. Y yo me pregunto, si las empresas son las personas las que hacen que las cosas pasen en la compañía, ¿por qué tenemos métricas tan simples, tan pobres, si se puede decir, a la hora de hablar de las áreas de capital humano? Yo les dejo este interrogante, pero también les invito a tomar conciencia de esa gran tendencia y es la necesidad de pasar a ser áreas estratégicas. Dejar de ser esas áreas operativas que por décadas nos han visto, como nos han visto a las áreas de capital humano. Y es inminente la transformación de la gestión del capital humano. Así que voy a empezar por esta pregunta. ¿Será que las áreas de capital humano se sienten en una encrucijada? Hay la certeza, porque esto lo escucho, miren, todos los días con los clientes, con prospectos, con colegas. Hay la certeza que se deben empezar a hacer cosas distintas, diferentes. De lo que funcionó muchos años, ya no nos funciona. Pero nos cuesta empezar a dar esos pasos hacia la transformación. Y hoy, finalmente, el éxito de una compañía pues no depende solo de un buen producto, de un excelente servicio. Depende de la capacidad que tenemos para conectar a las personas, a los colaboradores con los objetivos estratégicos de nuestras compañías. Entonces, tenemos un problema quizás y es que no sabemos cómo demostrar que estar atrapadas en esas tareas operativas, en la nómina, en contrataciones, los ingresos, los retiros, reportes manuales, relaciones laborales, este enfoque limita nuestra capacidad para generar valor real y estratégico. Y de seguro muchos aquí o cuando vean este live se van a sentir identificados. No sé si pasa cuando están en estos procesos operativos y estamos en nómina y sentimos que ya vamos a terminar nómina para podernos dedicar a otros asuntos y en un abrir y cerrar de ojos, adivinen, otra vez estamos en nómina. Entonces, haz lo que hace que día a día nos consuma nuestro tiempo y nos aleja de esas decisiones estratégicas que tenemos que tomar. Y eso vamos a hablar porque quiero mostrarles cómo podemos cambiar esta historia. Insisto, es muy importante tomar conciencia en qué debemos comprender el porqué de la transformación estratégica, por qué es tan importante esa tendencia. Así que vamos a ver algunos consejos y yo empezaría por definir esos retos del área. Necesitamos entender qué es lo que está obstaculizando, necesito entender qué es lo que necesito cambiar, en dónde tengo esos mayores obstáculos. Si quiero pasar de ser un área absolutamente reactiva, porque eso es lo que pasa muchas veces también, que apagamos incendios en muchos momentos del día, de la semana, a hacer una función mucho más proactiva, que previene riesgos, que anticipa necesidades,
Eso es lo que hoy lo estamos necesitando, ¿no? Y qué es lo que necesitamos listar, qué es lo que nos está impidiendo. Cuando ya tenemos esta lista, queremos empezar a entender cuál es el impacto de tener desarrollo organizacional, de profesionalizar nuestras áreas de recursos humanos. Pensemos en qué métricas tengo hoy. Yo me encuentro muchísimo, sí, claro, yo mido, yo tengo certeza de lo que pasa en mi compañía porque tengo claridad de cuál es mi rotación. Muy bien. ¿Cuánto duran las compañías? ¿Cuál es el promedio de antigüedad? Muy bien. Hago clima laboral, lo mido una vez al año, en la misma época del año. Muy bien. Y ahora pregúntate, ¿cuáles son esas métricas que de verdad quiero tener y que me ayuden a dar respuestas a esas preguntas, a esos desafíos que estoy teniendo? En los datos, en la data, en estas métricas, tenemos respuesta a estos desafíos. La primera pregunta que podría hacerme es, ¿alguna vez he medido la cultura que mueve a mi organización? Miren, no hay nada más interesante y más valioso que partir de un ejercicio de cultura organizacional. Escuchar a un director general, a un dueño de una compañía, hablar de su compañía, hablar de sus metas, de sus hitos, de los beneficios de sus productos, cómo aportan, cómo genera impacto, y hacer las mismas preguntas a todos los niveles de la organización. Entendemos muchas cosas de lo que pasa al interior de nuestras compañías. La alineación de esa cultura con la estrategia es fundamental. Otra gran pregunta es, ¿evalúo el desempeño de las personas? De seguro así. De seguro me van a responder que sí. Ahora la pregunta es, ¿me está dando verdaderos insights? ¿Tengo métricas de cuánto es lo mínimo que deben estar las competencias? ¿Para qué rol? ¿Para qué cargo? Estas métricas son valiosísimas para poder tener procesos de desarrollo acorde a lo que está necesitando la compañía, hacia dónde va la compañía. Las personas ingresan, como muchas personas me dicen, sí, claro, yo hice un proceso de valoración al momento que entraron las personas a mi compañía. Recordemos que las personas y las compañías evolucionamos y con el paso del tiempo evolucionan, pero ojo, también involucionan. Y las personas entran muy fácilmente a zonas de confort. Y ahí es cuando encontramos en instrumentos muy valiosos como el desempeño y el Ninebox, encontramos personas estancadas dentro de nuestra compañía. Otra de las preguntas es, hablaba hace un momento, seguro mido el clima laboral, pero de verdad me da los accionables que necesito que me permitan en el tiempo ver el impacto que tiene el clima, el microclima, en los resultados de mi compañía. Ahora, cada año, ¿en qué momentos del año? Tenemos que medir cuando hay que medir, y hay momentos de la compañía donde se toman decisiones muy estratégicas y eso no ocurre una sola vez al año, y menos en estos tiempos tan volátiles de hoy. Así que si quiero potenciar mi organización, debo entender que hay varios momentos en el año que puedo estar necesitando medir el clima o el microclima. Lo otro que nos vamos a preguntar es, ¿cómo mido? ¿Qué métricas tengo frente a la experiencia del colaborador? Lo vimos en el live anterior, a los que se lo vieron después seguramente en nuestras redes, lo valioso que es para las nuevas generaciones esta experiencia en los momentos de verdad. Aquí hay métricas súper claves que nos van a permitir enfocarnos y crear valor. En la primera semana, ¿qué pasa? Recuerden que el fracaso de contratación es muy preocupante. Esos datos, esas cifras de los fracasos de contratación, también lo vimos, que llevan a la rotación temprana, y este indicador es fundamental. Primera semana, primer mes, al terminación del onboarding, y así podemos determinar muchas otras formas de medir respecto a comportamientos, habilidades emocionales, cómo preservar las personas, en fin, ausentismos, tipos. Miren, yo digo una cosa, no invertir en desarrollo organizacional, en medir, en tener estas métricas que nos ayuden a tener una guía en la toma de decisiones, en conjunto todo ese conocimiento profundo de nuestra organización, de quiénes son las personas, cómo están, cómo las puedo preservar,
cómo le aportan a la organización, porque es lo que también la alta dirección necesita, que todos los esfuerzos al final se vean reflejados en una mejora de las capacidades, en una evolución de nuestra cultura, en un crecimiento de nuestras ventas, de nuestros resultados de negocio, de nuestra rentabilidad. Todo esto va ligado, así que toda esta información nos ayuda a trabajar desde una guía a no improvisar, que además la improvisación, sabemos, esto genera altísimos costos para la compañía y genera muchísima baja de rentabilidad. Cuando no medimos, trabajamos desde la intuición y esto ha ocurrido por muchísimos años. Lo que pasa es que antes no funcionaba, pero definitivamente ahora no. Necesitamos tener ese conocimiento profundo de las personas y poder aprovechar las oportunidades que tenemos de crecimiento, no solo para las personas crecen, pero recordemos, las compañías también crecen. Un área operativa es como un mecánico que está solucionando problemas y usted tiene que ir al taller todos los meses. Eso es lo que hay que cambiar. Hay que cambiar a un área estratégica con unos sistemas o sistemas donde tenemos absolutamente el control centralizados, toda esta información, todos estos datos en un solo lugar y nos ayuden a tomar decisiones. Entonces, ¿cómo dar el salto hacia esa área estratégica que queremos dar? ¿Cómo podemos hacer para pasar de ser áreas operativas a ser áreas estratégicas? Pues aquí les quiero compartir algunos consejos adicionales o algunos tips de por dónde podemos empezar. Primero, es fundamental, y ustedes dirán, no, pues obvio, yo sé en qué empresa estoy. No, las áreas de capital humano muchas veces no conocen a profundidad el core del negocio, los hitos del negocio, cómo llegaron hasta donde llegaron, cuáles son sus fortalezas, sus capacidades competitivas como compañía, sus productos, los objetivos estratégicos, qué lugar ocupan dentro de ese mercado, también conocer la visión de la alta dirección de la compañía. Ya hablamos la importancia también de la cultura organizacional. Entonces, si tu empresa, por ejemplo, busca una expansión internacional, ¿cómo se alinea el talento para lograrlo? Porque no todas las personas tienen las habilidades para estos desafíos que generan incertidumbre, que no hay cosa segura, pues que sí tienes muchos insights, insumos y seguramente has explorado ese país al que quieres llegar, pero al final necesitas habilidades detrás, líderes con habilidades interculturales, necesitas líderes con habilidades de emprendedores también. Entonces, conocer la cultura, ya lo decía hace un momento, pero también es clave porque ahí también nos da ciertas dimensiones que nos permiten, si estamos hablando de la expansión, en dónde tenemos que fortalecernos como compañía. Esta es la base de todo. Lo segundo, mapear las competencias, estas métricas de en qué nivel necesito tener las competencias para eso que el negocio está pidiendo, a eso que quiere lograr, esos objetivos estratégicos. ¿Quién es el talento clave, esos talentos ocultos que tenemos al interior de nuestras compañías? También es fundamental. Entonces hay que identificar esas habilidades específicas que cada rol necesita para cumplir, como decía hace un momento, pues los objetivos del negocio. Medir las competencias y detectar las brechas. Yo creo que lo he dicho más de una vez en estos espacios y es, a veces buscamos afuera lo que tenemos al interior de nuestras propias compañías. Debemos entender cuál es el liderazgo. No mueven todas las compañías el mismo estilo de liderazgo. Eso también tiene que ver mucho con el core del negocio, con la cultura, con los dueños de la compañía. ¿Qué tipo de líderes necesita tu empresa para movilizar los equipos? Un liderazgo inspirador, alineado con esa cultura que genera compromiso, resultados. Por ejemplo, una empresa de innovación necesita líderes flexibles, abiertos al cambio, que no castigan el error, al contrario, lo ven como parte del aprendizaje, porque al final, si ponen en una balanza, pues van a valorar la creatividad, la audacia, el tomar las decisiones, la curiosidad, que es una de las habilidades de este siglo, muy importantes para innovar. Por otro lado, otro consejo es adoptar la cultura del dato.
Y esto también lo he mencionado, porque a esto lleva, cuando hablamos de transformación de las áreas de capital humano, al final parte de esa transformación es generar una cultura del dato, no seguir disparando hacia todos lados con Excel, con tablas, por todos lados, cuando podemos tener todo en un gran embudo y cada esfuerzo, cada medición, cada encuesta, cada métrica esté en un solo lugar. Esto podemos medir desde el engagement, esa relación con el trabajo de las personas, el desempeño, ya lo hablamos, la rotación, el ausentismo también nos da unas métricas que debemos controlar, son una brújula estratégica. Empecemos por métricas que estén alineadas al momento de nuestra organización. Por ejemplo, si tienes alta rotación, pues hay que medir y analizar por qué se da la alta rotación. Ahora, aquellas personas que también me dicen, aquí no hay rotación, ese no es mi problema. Recuerden lo que acabo de decir en unos puntos más anteriores. Las personas entran muy fácilmente en zonas de confort y resultan estancadas para lo que hoy las compañías están necesitando. Esa proactividad, anticiparse, dejar de ser reactivas, estamos apagando incendios. Lo otro muy importante, automatizar. Ya hablamos al principio que parte de los problemas que tenemos como capital humano es que no tenemos tiempo, tenemos que liberar tiempo para pensar estratégicamente. Entonces, adoptemos tecnologías que ya están muy a la mano de muchas compañías sin importar el tamaño. Sin embargo, no podemos perder de vista que otra de las grandes tendencias es que hay expertos que lo hacen mejor que nosotros y que hoy en día es mucho más valioso que las áreas de capital humano se enfoquen en generar valor, en ser estratégicas. Por lo tanto, busca esos grandes aliados como GSH México, con Yoda Analytics, que te ayudan a entender y hacer un match entre la compañía, volverte un imán de talento y encontrar ese talento. Pero también hay aliados maravillosos en procesos de nómina, en procesos muy operativos, que otro gran llamado es de terciarización. Delega en expertos que te den esa tranquilidad, que como decía, lo pueden hacer mejor que tú. Necesitamos liberarnos del tiempo y no gastar el tiempo en estos temas operativos, porque al final necesitamos enfocarnos en cómo trabajar junto a la alta dirección en movilizar las personas, en entender el momento de cada uno a través de las diferentes métricas que nos dan todo lo que hemos visto hasta aquí. Llevamos 17 minutos, no se olviden de dejar sus preguntas también. Voy a dejarles una pregunta como en el anterior live. Recuerden que vamos a estar todos los lunes en nuestra cita, nuestra tertulia de recursos humanos, aprendiendo juntos. Y bueno, es muy importante tomar acción. Esto es de las grandes cosas que más nos cuesta trabajo, porque lo escucho a diario y lo decía al inicio de este espacio. Ideas hay. Sabemos que tenemos que empezar a hacer las cosas de manera diferente, que ya no nos funciona lo mismo. Tenemos que cada acción justifique cómo impacta los resultados del negocio, cómo desde capital humano estamos en capacidad de impactar los resultados del negocio, de mejorar la productividad, de mejorar los costos, altos costos de rotación. Muchas empresas no se han tomado el tiempo de hacer números del costo de la rotación anual y también el costo de no fidelizar el talento clave, esos talentos ocultos que cuando los descubrimos sabemos que unos son movilizadores, otros son embajadores, otros son gestores del cambio, y no lo sabemos sencillamente porque no tenemos las métricas ni los instrumentos para hacerlo. El costo de no actuar, mis queridos amigos, sin duda es alto. No transformar las áreas de talento humano tiene consecuencias y nos lleva a estar trabajando desde la intuición, nos mantiene reaccionando a los diferentes problemas todos los días y nos enfrenta a altos costos que ya las compañías no están en condición de asumir. Es muy importante entender que todo esto se convierte en una inversión, que volver nuestras áreas de capital humano en áreas que agregan valor, pues definitivamente generan retorno rápidamente. Nos hace ver victorias tempranas de muchas maneras y muy rápidamente. Así que es el momento de cambiar.
es ahora. Aprovecha estos tips, algunos consejos y recuerda que Yoda Analytics es all in one, todo en uno, donde tenemos todas las métricas y donde a través de estos mentores Yoda, personas que llevan años estudiando cómo se movilizan las personas, la cultura, la fidelización de las personas, el journey de los colaboradores, tantos autores que nos han dejado tantas enseñanzas y que lo que hemos hecho es recoger en unos instrumentos toda esta información de valor porque tenemos un propósito y es transformar el mundo desde el corazón de las organizaciones. Estamos convencidos que cuando las personas cambian, las empresas cambian, la economía cambia, el país cambia y todo cambia alrededor. Necesitamos ser empresas competitivas, necesitamos ser personas competitivas también y que también crezcamos de la mano de nuestras compañías, de esas compañías a las cuales les entregamos todos los días ese 101%. Así que recuerden dejar sus preguntas y dar estos pasos para llevar su compañía a su máximo potencial. Amigos, no lideramos procesos, lideramos personas y las personas son las que hacen realidad los resultados al interior de nuestras compañías. Hola María Jimena, por aquí estoy pendiente de todas maneras de los comentarios que se vayan dando. Yo sé que vamos a ir paso a paso en esta comunidad, pero vamos a crecer porque es mucho el conocimiento que queremos recibir, tener y lo vemos todos los días. Y la verdad que nos motiva todos los días a entender qué es lo que debemos, por dónde tenemos que empezar. Y les decía, como vieron en el título, oigan, en México y en los países generalmente de Latinoamérica, el porcentaje de empresas que cuentan con métricas estratégicas de capital humano es muy bajo. Estábamos hablando del 2%, como dice el título de este espacio. Este dato definitivamente refleja una brecha importante en la profesionalización y la capacidad de las áreas de recursos humanos para poder contribuir directamente en los resultados del negocio. Y eso es lo que están necesitando las compañías, mis queridos amigos. La mayoría de las empresas continúan gestionando estas áreas desde una perspectiva operativa, no hay un enfoque integral y no aprovechan los datos, que es oro para las compañías. Los datos desde a nivel individuo, equipo, organizaciones, nos lleva a tomar decisiones estratégicas. Es lo más valioso que hoy tienen las compañías. Y en términos de profesionalización, lo mencionaba también hace unos lives, creo que lo estábamos mencionando, las empresas se destacan en el uso de métricas claves y herramientas digitales. Entonces yo creo que bueno, por aquí vamos llegando al final de este live. Yo quiero hacerles una pregunta y es, ¿qué de todo lo que han visto aquí, cuáles son los principales obstáculos que encuentran para profesionalizar sus áreas de capital humano? Escríbanme si quieren directo, incógnito, como quieran. Nos encanta dar respuesta, dar una guía, entender que hay maneras de hacerlo, que no es costoso, que es asequible, que el propósito que tenemos es, si se quiere decir, democratizar esa cultura del dato, porque recordemos que las pequeñas y las medianas compañías mueven la economía de nuestros países, así que estamos felices de cada vez ver más compañías entrar con esas ganas a transformar estas áreas y donde de la mano de nuestros mentores ven esas victorias tempranas. Mis queridos amigos, nos vamos a ver en 15 días, no me fallen, y de ahí continuamos nuestros lunes sin falta de tertulia de recursos humanos. Me encanta compartir este espacio con ustedes y espero que tengan un excelente resto de tarde. No se olviden que esto queda en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Muchas gracias, un abrazo.